En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree, primero para el judío, pero también para el griego, porque en él se revela la justicia salvadora de Dios para los que creen en virtud de su fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por su fe. Desde el cielo Dios revela su reprobación de toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia, porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista, Dios mismo se lo ha puesto delante. Desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles, su poder eterno y su divinidad son visibles para la mente que penetra en sus obras. Realmente no tienen disculpa, porque conociendo a Dios no le han dado la gloria y las gracias que se merecía. Al contrario, su orgullo los ha hecho indiferentes ante el sufrimiento de mucha gente y su mente insensata los llenó de vacíos. Alardeando de sabios, resultaron unos necios que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por esta razón, abandonándolos a los deseos de su corazón, los ha entregado Dios a la inmoralidad, con la que degradan ellos mismos sus propios cuerpos, por haber cambiado al Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a la criatura en vez de al Creador. Bendito Él por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, en la carta a los Romanos capítulo 1, nos encontramos con una afirmación de San Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree. San Pablo está diciendo que su mente está llena del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es Jesucristo el Señor. El Evangelio no es algo escrito. El Evangelio es la persona, es el rostro, es la misión del Hijo de Dios que vino a vivir con nosotros, que vino a mostrarnos el camino de la salvación, que vino a decirnos que tenemos un Dios Padre que nos ama y que quiere nuestra salvación. Por eso San Pablo dice que es fuerza de salvación y que él no se avergüenza de anunciar a Jesucristo el Señor. Está gozosamente lleno de la presencia de Jesucristo en su vida, y eso es lo que está anunciando. Pero San Pablo sabe que es necesaria la respuesta humana, y que la respuesta humana ante el anuncio del Evangelio que es Cristo Jesús es la fe. Se necesita creer, y es necesario que tanto el judío en primera instancia, como el griego, como el pagano, todo aquel que escuche el Evangelio del Señor, le crea a Dios Padre que envió a su Hijo para la salvación de la humanidad. Y dice San Pablo, porque en él se revela la justicia salvadora de Dios. Para los que creen, e insiste, es necesario creer, es necesaria la fe, y nos explica tomando una frase del Antiguo Testamento, el justo vivirá por su fe. La persona que tiene fe es la persona que le abre el corazón a Jesucristo el Señor. Es la persona que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es la persona que reconoce que esta es la buena nueva de salvación, que nos lleva por el camino de la verdad, que nos lleva por el camino de la salvación. Y más adelante, Pablo nos va a decir que toda la humanidad conoce realmente a Dios, y que conoce sus perfecciones invisibles, que conoce su poder eterno, que conoce su divinidad. Y entonces nosotros nos hacemos una pregunta: si alguien no ha recibido el anuncio del Evangelio, ¿puede conocer a Dios? Y San Pablo nos dice sí, desde la creación del mundo, una persona que no haya recibido el anuncio del Evangelio puede reconocer la presencia de Dios en sus obras, en todo lo creado, en todas las maravillas que Dios ha realizado, y que eso llevaría a que el ser humano le dé gloria y le dé las gracias merecidas al Padre Creador. Sin embargo, dice, muchos se llenaron de orgullo,
Y muchos, conociendo las obras de Dios, la creación de Dios, se llenaron de orgullo en su vida y se llenaron de indiferencia ante el sufrimiento de las demás personas. Eso puede estar ocurriendo también hoy, que nos llenemos de orgullo, que seamos indiferentes ante el sufrimiento de las personas, que no reconozcamos la obra creadora de Dios. Y entonces puede ser que incurramos en el mismo pecado que San Pablo está denunciando. Dice, alardeando de sabios, resultaron ser necios. Puede ser que nosotros, mostrándonos como sabios, seamos necios porque no abrimos el corazón a Dios, porque no le abrimos nuestra mente, porque endurecemos nuestra conciencia y entonces nos dejamos guiar no por el amor de Dios, no por su poder y por su gran sabiduría, sino por el orgullo nuestro y por los deseos de nuestro corazón que nos van a llevar por un camino equivocado. Y todo esto por haber adorado la criatura y no al Creador, por habernos quedado en las apariencias sin ir al fondo. Hoy el Señor nos va a dar un regalo, nos va a dar un don, nos va a permitir ver la belleza de las criaturas, pero nos va a permitir descubrir en esa belleza de las personas y de todo lo creado la bondad, la grandeza, la magnificencia y la belleza del Creador. Bendito Él por siempre. Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: «Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante ver que un fariseo invita a Jesús a la casa. Lo está escuchando y se está dando cuenta que está ante un maestro verdadero, un maestro espiritual, un hombre que habla distinto, que está hablando del reino de Dios. Pero este fariseo, cumplidor de la ley, tiene confianza para invitar a Jesús a comer a su casa. Es un acto de acogida. Jesús entra y se pone a la mesa. Así como destacamos que el fariseo invita a Jesús, también tenemos que destacar que Jesús acepta la invitación del fariseo, que acepta ir a la casa de esta persona. Y bien pudiera el Señor decir: no voy a aceptar ninguna invitación de parte de fariseos. Había podido obrar con prejuicio con esta invitación y rechazar la invitación y decir que él no iba a comer en la casa de un hombre conocido como fariseo. Sin embargo, el Señor Jesús es libre en su corazón, es libre en sus actitudes y sabe que Él no vino a rechazar a nadie, sino por el contrario, a tocar el corazón de todas las personas para que encuentren el camino del reino de Dios. Hasta ahí las cosas van bien. El fariseo y Jesús se están entendiendo. El uno lo invita con confianza y el otro acoge con humildad la invitación del fariseo, sin rechazarlo, sin prejuicios. Pero el cambio se produce cuando dentro de la casa el fariseo espera que Jesús cumpla con el protocolo de los judíos de lavarse las manos, de purificarse, porque está en contacto con la población, porque está en contacto con la impureza de la sociedad. Y sin embargo, el Señor Jesús omite este signo, y esto sorprende totalmente al anfitrión. Es una sorpresa porque, según él, está quebrantando una ley. Según él, no está siendo suficientemente puro. Vienen del encuentro con la multitud, del encuentro con la impureza de toda clase de personas. Pero para Jesús es más importante el encuentro que la pureza externa. Y por eso aprovecha para decirle a este fariseo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y de maldades. Al Señor Jesús le interesa sí la pureza, pero le interesa la pureza del ser humano, la pureza de la conciencia, la pureza del corazón. Y por eso le dice al fariseo: necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro?
está hablando del Dios creador, del Dios que creó a las multitudes, que creó a toda clase de personas, que hizo lo de fuera e hizo también lo de dentro. Posiblemente nosotros veamos la belleza de una persona o la santidad de una persona por lo externo, por la manera de vestir, por la manera de presentarse, pero la pureza y la belleza del corazón, la santidad de una persona, hombre o mujer, se descubre allá adentro, en las intenciones, en la conciencia, en la manera como lleva en su corazón la presencia de Cristo. Y por eso hoy el Señor nos está invitando a no vivir de las apariencias, a no vivir una religión de lo externo, a vivir una religión que brota desde lo interno del corazón, y es allí donde se afianza realmente la semilla de la presencia del reino de Dios. Señor, danos la gracia de madurar espiritualmente, danos la gracia de madurar nuestra fe cristiana desde dentro, desde lo más profundo de nuestro corazón y desde lo más profundo y desde dentro de nuestras casas y de nuestras familias. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.